glorioso es el Todopoderoso en esta hora, bendecido en gran manera, porque Él es digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Saludos para todos los amados del Señor en todo el mundo, en esta hora, y bendecidos todos los que nos sentamos a la mesa del Señor para alimentarnos y nutrirnos poderosamente, comiendo sus palabras, que son las que nos dan vida por el Espíritu. En esta hora continuamos con el tema El jinete del caballo amarillo, parte 19. Y entramos en el punto: matar con mortandad. Tema: matar con mortandad. Y leo Revelación 6:8 para no olvidarnos en qué punto de la profecía es que estamos. Revelación 6:8. Y miré, y he aquí un caballo amarillo. El que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. El punto que nos concierne hoy: matar con mortandad. Es importantísimo tener muy en cuenta todas las enseñanzas que el Eterno nos ha venido trayendo y cómo nos ha dado hasta el momento 18 enseñanzas solamente en el jinete del caballo amarillo. Con esta la 19, creo que nos quedaría la 20 sobre las fieras de la tierra. ¿Quiénes son esas fieras de la tierra que contribuyen con la matanza? Para contexto, en el día de hoy vamos a leer Amós, capítulo 4, verso 9 al final. Dice el texto sagrado así: os herí con viento solano y oruga vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares comió la langosta, pero nunca os tornasteis a mí, dice el Señor. Envié entre vosotros mortandad, al modo que en Egipto maté a cuchillo vuestros mancebos con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros reales hasta vuestras narices, empero no os tornasteis a mí, dice el Señor. Trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os tornasteis a mí, dice el Señor. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel,
porque te he de hacer esto. Aparéjate para venir al encuentro a tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y cría al viento y denuncia al hombre su pensamiento, el que hace a las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, el Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Tanto hay puntos tan importantes, proféticos, aquí en estos versículos de la palabra que hemos dado lectura, puntos increíbles de revelación, pero hay unos para resaltar. En el verso 10, envié entre vosotros mortandad. Y en los puntos que los confirman cada versículo dice, y empero no os tornasteis a mí, dice el Señor. Y en el verso 13, denuncia al hombre su pensamiento. Clave esos puntos para tenerlos en cuenta. ¿Por qué la mortandad en el mundo, aún en su mismo pueblo? Si el mundo ha habido mortandad por muerte física, es paralelo a la mortandad por muerte espiritual. ¿Qué es mortandad? Gran cantidad de muertes. Eso es mortandad. Gran cantidad de muertes causadas por epidemia, cataclismos, peste o guerras. Mortandad es gran cantidad de muertes causadas por epidemia, cataclismos, pestes o guerras. Un similar de mortandad es hecatombe, matanza y carnicería. Eso es un similar de mortandad, hecatombe, matanza y carnicería. A través de la historia hemos tenido mortandades inmensísimas que los historiadores y dispensacionalistas de todos los tiempos tienen puntos y fechas de todas estas mortandades que han existido, que han habido a través de los tiempos. Los doctores cristianos en historia, que hay muchos en el mundo, tienen estos datos de las grandes mortandades que han habido. Yo, este servidor, no me voy a meter allí. Vamos directamente a lo estructural en el mundo espiritual de lo que se está viviendo. Y por eso es que traeremos algunos ejemplos bíblicos, porque lo que el enemigo ha tratado de esconder es la parte espiritual en el mundo que está muerta, porque al enemigo no le conviene que el mundo se dé cuenta de la parte espiritual por muerte.
Entonces es lo que el Señor nos ha venido confirmando a través de todas estas enseñanzas, mostrándonos el estado del mundo espiritualmente, porque lo que el enemigo ha tratado de sembrar es de que el mundo está muy vivo. Pero lo que Dios está mostrando es que el mundo está muy muerto espiritualmente. Una mortandad ¿con qué inicia? Se inicia con una muerte. Así como cuando empezó la mortandad en la pandemia sobre el COVID y todo a ese asunto, empezó con un hito, que hasta por cierto lo desaparecieron. Por ahí inició y pasó de epidemia a pandemia, que abarcó todos los rincones de la tierra, tomando en esa tremenda hecatombe mundial de muertos, no respetando absolutamente nada, donde ministerios muy poderosos en las Escrituras tronaban desde los púlpitos que a ellos no los iba a tocar porque estaban protegidos, que no había absolutamente nada que temer porque nada iba a pasar. Pero hoy no están con nosotros en nuestro medio enseñando la palabra. Se los llevó también. En todo el mundo religioso, de toda índole, de toda religión y todo credo, murieron cantidades. Hubo mortandad en la parte ministerial en el mundo. Conocidos nuestros no están porque se los llevó la pandemia. Esto es terrible. Eso es mortandad. La mortandad espiritualmente inició en el principio con una persona, incluyendo la segunda, y de ahí sucesivamente hasta el día de hoy. Y Deuteronomio, vamos a estudiar la escritura. Deuteronomio 28, 21. Deuteronomio 28, 21. Dice así: el Señor hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para poseerla. Voy a leer el 20. Y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido. Y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. El Señor hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para poseerla. El Señor te herirá de tisis y de fiebre y de ardor y de calor y de cuchillo y de calamidad repentina con añublo, y perseguirte han hasta que perezcas. Y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de metal, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará el Señor por lluvia tu tierra
polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Eso incluye mortandad. Las palabras expresadas en uno de los montes por aquel grupo que estaba expresando las maldiciones que vendrían a todos aquellos los que no anduviesen según las reglas, el orden, el estatuto, el precepto, el mandamiento y la ordenanza del Todopoderoso. Muchos han querido esconder a Deuteronomio 28 y decir, ya eso no es para nosotros. Eso es como quitar partes de la Escritura que está como testimonio y arrancarla porque no tiene nada que ver con nosotros. No, Señor, toda la Escritura es inspirada. Toda la Escritura es establecida para que nosotros, a través de las generaciones, nos miremos en ellas, porque ella es profética y nos sigue hablando. Y si buscamos más la revelación del Todopoderoso, pues salimos de la letra y entramos en el ambiente espiritual, que es la profundidad revelada del Señor. Por eso es que el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Él no dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Él dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece. No dijo a mí me parece, sino porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es que al profundizarnos, al entrar en un escudriñamiento, a escarbar, profundizar y profundizar, entonces es donde en esa búsqueda incesante de desespero por alcanzar la revelación es donde el Señor entonces empieza a darnos su enseñanza, su profundidad e inspirada ese principio de las palabras de Él que se olvidó. Él nos lo empieza a regalar y lo está haciendo a través de estas enseñanzas. Glorificado es el Todopoderoso. Tener en cuenta ahí el punto. El Señor hará que se te pegue mortandad. Imagínense. Deuteronomio 28, 59, 60. Voy a leer el 58. Si no cuidareis de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, el Señor tu Dios, el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente, plagas grandes y estables y enfermedades malignas y duraderas. Terrible esto. Y hará volver sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y se te pegarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, el Señor la enviará sobre ti hasta que tú seas destruido. En otro término, hasta que entres en mortandad. Y habla de plagas que no están escritas. El día de hoy, todas las cosas raras, pestes raras que han aparecido,
y las que seguirán apareciendo de aquí para allá. Porque esto, después de Revelación, capítulo 8 en adelante, que es donde inicia el séptimo sello apocalíptico, hasta el final, son cosas terribles. El Señor nos está trayendo lo que se está viviendo actualmente para no entrar en cosas más malignas que están, que vienen y que dañan al ser humano. Y el mismo llamado Hijo de Dios es envuelto en ello también. Porque el sexto sello apocalíptico abarca desde Revelación 6:12 hasta el capítulo 7 y todo el capítulo 7 hasta el capítulo 8 de Revelación, donde inicia el séptimo sello apocalíptico en el capítulo 8 con unas palabras: silencio en el cielo por media hora. No sé si el Señor nos mostrará qué significará aquello, pero un silencio en el cielo por media hora no es media hora nuestra, es media hora en el reloj del Señor. Glorioso y eterno es el Todopoderoso. Ahí le adelanto un poquito el panorama a seguir después del sexto sello. Glorioso es el Todopoderoso. Deuteronomio 32, 23. Deuteronomio 32, 23 dice así, al 25: yo allegaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y comidos de fiebre ardiente y de amarga pestilencia. Diente de bestias enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. De fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así el mancebo como a la doncella, al que mama como al hombre cano, o sea, el viejo. Es serio esto, de parte del Todopoderoso. No me gozo expresando estas palabras, porque sé lo que el mundo ha vivido a través de todos los tiempos, y sé lo que el mundo está viviendo, y sé lo que el mundo vivirá, porque es el Señor el que nos está mostrando, nos está enseñando tu estado y el mío y el estado del mundo. Lo vuelvo a leer, Deuteronomio 32. Yo allegaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y comidos de fiebre ardiente y de amarga pestilencia. Diente de bestias enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. De fuera desolará la espada, dentro de las cámaras el espanto. Así al mancebo como a la doncella, al que mama como al hombre cano.
Aleluya. En Números 14, 21. Números 14, 21. Dice así el texto sagrado. Números 14, 21. Entonces el Señor dijo: yo lo he perdonado conforme, Números 14, 12. Yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Y Moisés respondió al Señor: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza. Ahí en ese pasaje nos podíamos quedar, pero es importante leerlo todo. Números 14. Hay que leerlo todo. El Señor dijo: yo le heriré de mortandad y lo destruiré, el pensamiento del Todopoderoso. Pero vemos a Moisés, vemos la ley del Señor saliendo en defensa del pueblo murmurador, recordándole al Todopoderoso sus promesas. Lo que había prometido, lo que había establecido, la ley se enfrenta y le recuerda. Esto es profundo. Pero ahí es donde viene el juicio de los 40 años del pueblo, dando vueltas de 20 años hacia arriba hasta que perecieron todos. Y dice que, leamos número 16:46. Números 16:46. Dice: si como mueren todos los hombres murieren estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que en acabando él de hablar todas estas palabras, se rompió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Vivos al abismo. No dice muerticos descendieron al abismo. Vivos descendieron al abismo. El Señor nos trajo sobre este capítulo, sobre la contradicción y la rebelión de Coré, Datán y Abiram. 4 enseñanzas que yo creo que muchos no las pasaron por alto, pero que ahí están. Las mortandades tan terribles por la rebeldía del pueblo, por las contradicciones del pueblo, por la rebelión del pueblo, las mortandades que han existido. Desde el principio hubieron muchas muertes, pero una mortandad registrada que arranca desde el capítulo 6 de Génesis, tomando el 7 y tomando el 8,
que es la destrucción de parte de la raza humana, porque no fue toda, parte de la raza humana, porque la otra parte estaba protegida en un inmensísimo barco de 3 pisos, y donde estaba Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, y donde estaban los animales que fueron protegidos. Pero eso fue una mortandad, y fue larga. 40 días, 40 noches, el tiempo fue tremendo. Quiere decir que en esa mortandad fue en medio de la noche y también fue en medio del día, pero había mortandad. Esa fue una de las primeras mortandades registradas, o sea, en otro término, una pandemia de muerte registrada que nos quedó como ejemplo en las Sagradas Escrituras. Entonces, amados, en Números 14:12, la murmuración del pueblo y el juicio de 40 años, donde dando vueltas en el desierto hasta morir, hasta que murieron físicamente. Pero la misericordia del Señor los estaba protegiendo, pero murieron. Como dice el testimonio en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. En número 16, la contradicción y la rebelión de Coré, Datán y Abirán, que descienden vivos a las profundidades de la tierra. Pero ya estaban muertos espiritualmente. Por eso las palabras a la comunidad de revelación: tú que dices que estás vivo, pero estás muerto. Es lo que el Señor nos está dando, luz del estado espiritual en que se encuentra el mismo pueblo del Señor, que dice estar buscando su presencia. En 2 Samuel 24, 21, ¿por qué no leer todo el 24? En el censo del pueblo y la peste en Israel. Primera de Crónicas 21, 22, continuidad de la peste por el censo, donde David, quien fue que la embarró, contando al pueblo sin autorización del Todopoderoso, vino gran mortandad sobre el pueblo. Podíamos ir allí, pero nos alargamos mucho. Números 14, 2 Samuel 24, 21, censo del pueblo y la peste en Israel. Primera de Crónicas 21, continuidad de la peste por el censo. Hay unos capítulos que se los quiero dejar para que los leamos más. Ezequiel capítulo 7, Ezequiel capítulo 8 y Ezequiel capítulo 9. No podemos acobijarnos que eso fue para ese tiempo, porque la palabra como es para tiempo pasado, para presente y para futuro. Si en 500 años más adelante alguien está llevando las palabras del Eterno, le está hablando para ese día. Siempre, en 1000 años vamos a leer los textos. Si hoy oyereis su voz, los leemos en 1000 años más adelante, hoy. No endurezcáis vuestros corazones. Lo leemos en 1000 años más adelante. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si en 2000 años más se va a leer, le está diciendo hoy. Pasado, presente y futuro.
Job 19, 26. Dice, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Miren las palabras de Job. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Esto es una profecía. Aunque el mundo entero fue destruido, aunque la parte espiritual del ser humano ha sido destruida, dijo Job en Revelación, aún he de ver en mi carne al Eterno. Dijo, en mi carne lo he de ver. En mi carne lo miraré. En mi carne lo contemplaré. En mi carne lo buscaré. Por eso expresa las palabras. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo estaba viendo en su carne. Yo, por tanto, me arrepiento en el polvo y la ceniza. Es el estado. Y tener en cuenta esto, porque Job es una de las señales del sello del Dios vivo en su pueblo, que nos lo traerá el Señor en su tiempo. Cuando entremos en la enseñanza de Revelación capítulo 7 del ángel que sube del nacimiento del sol con el sello del Dios vivo. Job es una de las señales que ha de permanecer en el pueblo, sellado por el Dios vivo. Por eso es importantísimo Job. (17, 15). Dice, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Nos ha venido el Señor recordando que la esperanza no avergüenza. Aunque el mundo entero está en mortandad. Porque esto es el diluvio espiritual, porque el Señor nos traerá una enseñanza sobre este asunto cuando terminemos aquí, no sé si cuándo me la permitirá traer, pero donde va a mostrarnos el Señor que lo que está viviendo el mundo de hoy es un diluvio de conocimiento desviado, por el cual hay mortandad. Glorificado es el Todopoderoso. Ahora sí, para traer unos pasajes, porque de pronto algunos dicen, pero es que está citando solo el Antiguo Testamento, ¿y dónde está la mortandad en el Nuevo? Bueno, Primera de Corintios, empecemos
con unos pasajes. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15:55. Oído. El 53, voy a leer estos versículos que tienen cabezones a los dispensacionalistas. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias que nos ha dado la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, y estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí hay profundidades, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Lo corruptible es donde está el mundo en mortandad, y lo incorruptible, la incorrupción, es el salir de allí al mundo espiritual en el Señor. Y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Sobre esto, lo que nos enseñaron, y lo están enseñando hasta el día de hoy, que esto es después de que el Señor Jesucristo venga, es lo que nos han enseñado. Pero esto es, mire cuándo lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Ya pasamos de 2000 años cuando él lo dijo. Y entonces, amados, el punto es que debemos estar pendientes de que lo corruptible sea vestido de incorrupción, en otro término, que es representado tipológicamente en Lázaro cuando sale de la tumba a una nueva vida para ser desatado, ser quitadas todas las vendas y entrar en una libertad poderosísima. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, venciéndola físicamente y espiritualmente, es lo que nos garantiza a nosotros una resurrección espiritual por el poder y la majestuosidad de Él. Preocupémonos en el hoy, porque muchos dispensacionalistas están preocupados es en el mañana. El Señor está preocupado es que nosotros nos preocupemos en el hoy, en el estado en que hoy estemos, en su presencia. Por eso Job dijo: aún he de ver en mi carne al Eterno. Alabanzas al Todopoderoso. Qué maravilloso es esto. Primera de Corintios 13:12. Dice: ahora vemos por espejo en oscuridad. Ojo. Ahora vemos por espejo en oscuridad. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte,
mas entonces conoceré como soy conocido. Alabanzas al Señor poderoso. Ahí hay revelación. Ahora vemos por espejo y en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Alabado sea el Todopoderoso. Segunda de Corintios 4:11. Segunda de Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Ahora el Señor, si tenemos luz, el Señor nos está dando la verdadera luz sobre estos pasajes tan profundos. Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos, está hablando, dice, porque nosotros que estamos muertos, no, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte, ahí hay mortandad. Por Jesucristo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. 5:4 de Corintios segunda. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Eso es lo que el Señor está haciendo, mostrando el estado, para que seamos absorbidos por la vida en el Espíritu y vivamos para la gloria de Él. Así como en la mortandad del diluvio universal se creó un arca, los que creyeron se metieron en ella y fueron metidos lo que Dios había dicho, y eso se protegieron, mientras que abajo, en todos los exteriores, aún en el día y en la noche, había mortandad. Para un buen entendedor, como dice el Señor, los entendidos entenderán. Romanos 6:11. Romanos 6:11. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificará también vuestros cuerpos, no espirituales, vuestros cuerpos mortales. Y vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Alabado es el Todopoderoso. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Qué tremendo ese pasaje. Ahí hay una vueltica tremenda, donde la esperanza de muchos ahí, en su carne vuelta a nada, pero siguen esperando. Es ya que el Espíritu Santo quiere venir a nosotros y levantarnos para su honra
para su gloria, oyendo el llamado, Lázaro, ven fuera. Y para terminar, Salmo 91, que muchos tienen la Biblia, se ha podrido esa hojita en el Salmo 91, porque creen que así se activa. Salmo 91, pero es que los salmos se encierran unas profundidades revelativas, maravillosas, de parte del Todopoderoso. Salmo 91, al 5 y al 6 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, quiere decir que hay unos que no, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ahora sí, al 5 y al 6. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. Yo cuando oía aquello de espanto nocturno, uno se le ve, pues, se va a la mente, es a los espantos, a cualquier visión que salga por ahí en la noche que lo asusta a uno y todo aquello, y muchos han formado sus religiones en todo ese asunto. Pero esto de espanto es el espanto, el estupor, el quebrantamiento, la desolación por lo que se está viviendo, por la mortandad que está viviendo el mundo hasta el día de hoy. Ni de saeta que huele de día, ahora sí, ni de pestilencia que ande en oscuridad. La pestilencia anda en la oscuridad. Oído, la pestilencia anda en la oscuridad. Ahora el otro punto. Ni de mortandad que en medio del día destruya. Mortandad que en medio del día destruya. La mortandad está destruyendo es en medio del día. La pestilencia anda en la oscuridad, pero la mortandad está destruyendo, ha destruido y destruirá es en medio del día. Por eso es que es el jinete del caballo amarillo. No es negro total, pero es más terrible porque hay un camuflado allí, hay algo escondido allí que se esconde como si fuera, pero no es. Mortandad que en medio del día destruya. Y todo esto lo dirige el jinete del caballo amarillo, que lleva por nombre muerte, le sigue el infierno y le ha sido dada la autoridad para matar con espada, con hambre y con mortandad, como el Señor ya nos ha dedicado, y con estas 19 conferencias. Y luego cerraremos este punto con las fieras de la tierra. ¿Quiénes son? ¿Qué es? Bendito el nombre poderoso del Eterno. Bendiciones para mi hermana Nora Benavides, hermano Ulises Sánchez, Joyas Vladi, Lorena Ortiz, Héctor y Rodríguez, Armando Caicedo, Anabeiba Zapata, Biafara, mi esposa. Glorificado es el Señor. Es una bendición que mis amados estén viendo este video, porque sé que el Señor nos está edificando, y compartámoslo sin egoísmo alguno, porque tenemos que entender estos puntos para entender el sexto sello, donde hay unas interpretaciones increíbles de parte del Señor, donde nos daremos cuenta de muchos engaños. Bendiciones del Altísimo para todos. Dios les guarde. Nos veremos con la ayuda del Todopoderoso, orando siempre los unos por los otros. Orad por la paz de Jerusalén. No está hablando solamente en el sentido físico, porque esto de la doctrina de Jerusalén, esto es tremendísimo. Es orar por la paz espiritual también de Jerusalén, del pueblo que se mueve en Jerusalén.
del Israel que se mueve en Jerusalén y que tiene como su capital Jerusalén en sentido físico, en sentido espiritual. Bueno, el Señor nos guiará sobre esto, son tips que el Señor nos va dando para que se amplíe nuestro entendimiento. Dios les guarde a todos, nos veremos con la ayuda del Señor. Bendiciones del Altísimo.